el poder de la oración, la necesidad de estar buscando siempre a nuestro Dios a través de nuestras oraciones. Mateo capítulo 21, hermanos, vamos a leer esta escritura y vamos así, hermanos, a continuar. Gracias, hermano, con el tema que hemos estado hablando y con la ayuda de nuestro Dios que sea tocando el corazón de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 21, versos del 18 al 22, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viviendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en estos momentos, Señor, ya que hemos llegado a la parte de la enseñanza de tu palabra. Nosotros necesitamos conocer más y más de ti, Señor. Háblanos, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, Señor. En estos momentos cada uno de nosotros estemos dispuestos no solamente a escuchar tu palabra, sino a recibirla, a retenerla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Tome como un instrumento solamente el cual haga oír tu voz, Señor, y que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos que eres tú quien habla, Señor, a nuestra vida. Háblanos en este momento, que salgamos de aquí edificados, fortalecidos, convencidos, Señor, cada día más por tu palabra. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad y te rogamos, Señor, en estos momentos que el que tiene oídos oiga lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a seguir hablando bajo este tema de la oración. Es algo que, como hemos visto a través de las semanas anteriores, de los domingos anteriores, vimos cómo sin duda encontramos a través de las Escrituras hombres y mujeres que en determinado momento oraron a Dios por diferentes razones, por diferentes situaciones, y vemos cómo Dios se glorificó, cómo Dios respondió, cómo Dios contestó a la oración. Hemos visto, hermanos, cómo Dios contestó la oración de diferentes hombres. La oración sin duda cambia circunstancias. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos acerca de la higuera que si ellos realmente oraban a Dios y creían con todo su corazón, no solamente podrían hacerlo de la higuera, sino aún el Señor Jesús dijo: diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho, dice la Escritura. Y esto haciendo referencia, como hablábamos, a que cosas, hermanos, por difíciles que parezcan o imposibles que parezcan, cuando realmente nosotros confiamos en Dios y le pedimos a Él con todo nuestro corazón, Él hace, hermanos, lo que ni los médicos pueden hacer, como hablábamos y hemos escuchado testimonios. Su hermano Felipe mencionaba cómo él estuvo orando y pidiendo a Dios por sanidad, y Dios en su gran misericordia, hermanos, escucha nuestra oración. Muchas veces hemos visto como hay personas que van a los médicos porque se sienten mal y dicen: bueno, no tienes nada. Pero cuando oramos a Dios, hermanos, cuando ponemos en Él nuestra confianza, Él nos sana. Entonces vimos, hermanos, a través de todas estas semanas cómo Dios escuchó la oración del rey Ezequías y cambió lo que él había mencionado de que iba a morir, hermanos, pero él se humilló delante de Dios. Nuestro Dios escuchó la oración de él. Y vimos también razones por las cuales nuestra oración no va a ser escuchada. Ya hablamos de eso, solamente lo
menciono a manera de recordatorio ver cómo es importante tener una buena relación con nuestra pareja para que nuestras oraciones no tengan estorbo, como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. También vimos, hermanos, que el orar por motivos equivocados, por razones equivocadas, como dice Santiago, capítulo 4, verso 3, podemos pedir y no recibir, porque pedimos mal, dice la Escritura, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Así que siempre nuestras oraciones, siempre nuestras peticiones, recordar que tienen que ir alineadas con la voluntad de Dios. Recuerde que Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Escritura. También vimos que por causa del pecado, la oración puede no ser escuchada. Ya habíamos hablado acerca de esto en Lamentaciones, capítulo 3, verso 42 al 44, dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, dice la Escritura. También vimos que por no escuchar el consejo de la palabra de Dios, también nuestra oración no va a ser escuchada. Si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no escuchamos su palabra, bueno, en el momento en el cual clamemos a Él en oración, también la Escritura dice en Proverbios capítulo 28, verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice la Escritura. Así que, hermanos, si el creyente no tiene una vida de oración, realmente podremos ver que la vida de ese creyente terminará siendo afectada, terminará siendo destruida, hermanos. Vendrá la debilidad, vendrán muchas cosas a la vida de la persona si realmente no desarrolla una vida de oración. La oración, hermanos, va a hacer la diferencia, y si esa persona, ese creyente, no establece la oración en su vida, realmente vamos a ver a un creyente que a veces está motivado, pero a veces está tal vez, hermanos, débil, ya no sabe si seguir o no seguir, y eso, hermanos, es causa de debilidad espiritual, es causa de falta de comunión con nuestro Dios. Es evidente cuando un creyente, hermanos, está orando, como mencionamos, y usted lo va a ver animado, lo va a ver con deseos de servir a Dios. Cuando un creyente, hermanos, toma tiempo para orar, no cabe duda que se va a levantar, hermanos, cuando realmente entra en comunión con Dios, se va a levantar con deseos de seguir adelante, se va a levantar con esperanza, se va a levantar, hermanos, con esa confianza en nuestro Dios, con deseos de servir a Él. Pero cuando descuidamos la oración, entonces todo cambia. El adversario gana ventaja, y lo vamos a ver en un momento, hermanos, como la Escritura nos menciona estas cosas. Y entonces, hermanos, el creyente se comienza a sentir débil. Ya el enfoque no es Dios, ya muchas veces comenzamos a ver cosas negativas, cosas que tal vez no nos parecen, que tal vez en cierta manera creemos que no están bien. Y lo que realmente pasa, hermanos, es que no estamos teniendo una buena comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Dios, cuando nuestro enfoque es Él, realmente, hermanos, no tenemos tiempo para estar viendo cosas negativas. No, todo lo contrario. Nuestra mirada está en el Señor, nuestra comunión está con Él, y entonces todo cambia, hermanos. Es algo que tenemos que tener presente siempre, tener una vida de oración. Oración tanto individual como también familiar o en matrimonio, que es importantísimo, hermanos, y también en la congregación. Y allá veíamos que en Mateo capítulo 6, versos 6 al 8 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y cuando dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que
vemos que la misma palabra de nuestro Dios nos aconseja, hermanos, entrar en nuestro aposento, en nuestro cuarto, cerrar la puerta y comenzar a hablar con Dios. Y le he dado testimonio de esto, hermanos, porque realmente es así. No solamente, como mencioné, la oración individual, sino en grupo también, porque la Escritura nos dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, allá en Mateo capítulo 18, verso 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Le he mencionado a través del tiempo y lo vuelvo a mencionar porque realmente son testimonios reales, hermanos, y esto sin duda lo hago para que cada uno de nosotros desarrollemos esta confianza en Dios, hermanos, y tomemos estas promesas que Dios mismo ha hecho. Él dice que entonces entremos a nuestro cuarto, y también nos habla de que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo. He mencionado que en diferentes momentos, cuando ha habido situaciones complicadas, y de hecho hemos muchas veces acostumbrado, hermanos, que familiares, tal vez ya sea mi mamá que está en otro estado, ha habido diferentes peticiones y nos ha llamado y ha dicho a tales horas nosotros vamos a estar orando, y nosotros hacemos lo mismo, y en diferentes ocasiones, hermanos, en problemas tal vez, o en situaciones difíciles, o a la hora de pedir dirección a Dios, algo que hacemos es tomar las promesas de Dios. Y la hermana Olivia y yo hemos entrado al cuarto, hemos cerrado la puerta y hemos doblado nuestras rodillas, y algo, hermanos, como era testimonio, si yo le digo a nuestro Dios en la oración, le digo: Señor, su palabra dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra y oramos, será hecho por ti, porque donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros o de ellos. Y le he dicho a nuestro Dios: aquí estamos Olivia y yo, ahí cuando estoy orando, claro, la hermana Olivia y yo orando, le digo: Señor, ya ella y yo nos hemos puesto de acuerdo, y aquí nos presentamos delante de ti y estamos orando por esta petición, hermanos, creyendo en la palabra de Dios, y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos visto, hermanos, cómo Dios ha obrado en cosas que no nos imaginamos. Hemos visto, porque realmente Dios es fiel a sus promesas. Si nosotros oramos, hermanos, tal y como nos manda la Biblia, entonces vamos a ver cosas grandes y poderosas de parte de nuestro Dios. Así le he mencionado: Señor, tú mencionas esto en tu palabra, y nosotros lo creemos y nos presentamos delante de Él, y nuestro Dios escucha. También vimos, hermanos, que no solamente es importante la oración, tanto personal como familiar, sino también estar aquí en su casa de oración. En Isaías capítulo 56, verso 7 dice: yo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Aquí es donde mencionábamos que somos recreados, hermanos, somos transformados, somos moldeados por nuestro Dios, y dice: y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice la Escritura. Vemos, hermanos, a través de la palabra de Dios, como Pedro y Juan, ellos, hermanos, la Escritura nos relata que subían al templo a orar. ¿A cuál hora? A la de la oración, a la hora de la oración. Y algo, hermanos, que mencionaba, tenemos que establecer eso en nuestra vida. La palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña que la oración no solamente, hermanos, es un recurso, es una necesidad en la vida del creyente. No es solamente un recurso de decir: bueno, y yo cuando paso por una situación entonces clamo a Dios. No, es una necesidad para usted y para mí. Hay que estar constantes en la oración. Es una necesidad, como dice Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad. Hermanos, no oramos. Muchas veces personas pueden decir: es que no tengo ganas, no siento orar. No, hermanos, si no es
por ganas, no es porque si lo siento o no lo siento, no, es necesario orar. Es una necesidad en la vida del creyente. Mencionábamos, hermanos, que así como el agua es necesaria para las plantas, la oración es necesaria en la vida del creyente. Si no, hermanos, solamente estamos teniendo una religión y no va a pasar nada, estamos ahí y ya, pero no, si no hay una comunión con Dios, nuestra vida espiritual, en lugar de avanzar, va a detenerse y aún a retroceder. Por eso es tan necesaria la vida de oración. Mencionábamos, hermanos, de escrituras tan poderosas que están en el Salmo 34, verso 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El verso 17 dice: clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Palabra de nuestro Dios dice en Santiago capítulo 5 verso 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Proverbios capítulo 15 verso 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y realmente, hermanos, yo me alegré, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, de cómo cuando venimos a orar, Dios se goza en eso, hermanos. Y gracias a Dios que este martes tuvimos un buen grupo de hermanos en la oración. Creo que algunos pudieron darse cuenta que realmente, hermanos, el venir a este lugar, el venir a orar, es el gozo del Señor, como el Padre se goza con sus hijos cuando los tiene alrededor. Así, hermanos, que están ellos, se alegra en ver a sus hijos y ver cómo ellos están ahí. Así nuestro Dios, hermanos, dice la Escritura que la oración de los rectos es su gozo, es el gozo del Señor, hermanos. Yo creo que tantas alegrías, tantas bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios, yo creo que nosotros también podemos causarle gozo. Aleluya, gloria al Señor. Llegando a orar a su casa de oración. Aleluya. La palabra de nuestro Dios dice claramente en Proverbios 15, verso 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Salmo 102, verso 17 dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. El Salmo 138, verso 3 dice: el día que clamé, me respondiste. El Salmo 81, verso 7 dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí, dice nuestro Dios. Entonces, hermanos, preguntábamos por qué, si sabemos todas estas cosas, leemos todas estas cosas, ¿por qué todavía a muchos creyentes se les hace difícil desarrollar una vida de oración, un hábito de oración? Decir, bueno, este es el día de la oración, voy a estar ahí, voy a estar buscando a Dios, porque lo necesitamos. Dice la Escritura que Él refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar, hermanos, y no darnos por vencidos en nuestra oración. Vimos, hermanos, que sin duda a través de las Escrituras hay tantas diferentes escrituras, pasajes que nos hablan de cómo Dios, hermanos, se ha glorificado a través de la oración. Y vimos, hermanos, como hombres como David, antes de hacer cualquier cosa, clamaban a Dios. Y algo que mencionábamos, que debemos ser específicos en nuestra oración. David lo fue, y vemos cómo David recibió respuestas específicas de parte de Dios. Allá en 2 de Samuel, capítulo 2, versos 1 y 2, dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Así que vemos que David, hermanos, él preguntaba: ¿tengo que subir a Judá? Y Dios le dijo: sube. Entonces mencionábamos que él no solamente se fue y llegó allá, no, él preguntó: ¿pero a cuál ciudad? Y nuestro Dios le dijo: a Hebrón. Qué bueno es cuando nosotros, antes de hacer algo, le preguntamos a Dios. Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Hermanos, es algo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, como personas que han buscado primero la dirección de Dios, hermanos, ha hecho la diferencia en la vida de esos hombres, de esas mujeres. La respuesta de todo para nosotros está
en la oración, hermanos, en todo. Vemos que el mismo Señor Jesús, hermanos, Él fue no solamente alguien que enseñó de la oración, Él fue un ejemplo en la oración, como mencionábamos, porque la respuesta para todo está en la oración. Y muchas veces, hermanos, podríamos decir, bueno, tal vez no voy a recibir las cosas como yo las estoy pidiendo, pero al final la respuesta está ahí, porque nuestro Dios también, en su respuesta a nuestra oración, como hemos visto, puede ser no. Porque nuestro Dios también dice que no a nuestras peticiones, hermanos. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pero nuestro Dios no solamente va a decir no en alguna petición que le hagamos, solamente porque Él no nos quiere conceder eso, no. Él muchas veces va a decir no a ciertas peticiones porque Él sabe que eso no nos va a beneficiar, que eso no nos va a ayudar. O simplemente, hermanos, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Lo he visto, hermanos, a través del tiempo. Y en una ocasión una familia estaba a punto de comprar una casa. Recuerdo que me llamaron, me pidieron de favor que fuera con ellos, los acompañé, y cuando llegamos, resulta, hermanos, ellos tenían la cita ahí, pero también la persona que iba a vender la casa tenía una cita con alguien más. Cuando llegamos, hermanos, iba saliendo una familia de ese lugar, y entonces estaba la persona que estaba vendiendo esa casa y le dijo, bueno, lo siento, la acabo de vender a ellos. Y entonces ellos dijeron, pero nosotros habíamos dicho que íbamos a venir. Y él dijo, bueno, sí, pero yo no estaba seguro si ustedes la iban a comprar o no. Y había otras personas que querían ver la casa, y vinieron ellos también, y con ellos ya todo quedó arreglado, ya se hizo. Entonces, si yo no lo hubiera vendido a ellos, y yo los espero a ustedes, si ustedes no la compran, entonces yo me hubiera quedado sin vender la casa. Y entonces él la vendió, hermanos, y ellos se pusieron tristes, recuerdo. Y recuerdo, hermanos, que en ese momento yo les mencioné, miren, hermanos, si Dios no les permitió esta casa, es porque sin duda Él tiene algo mejor para ustedes. Él sabrá por qué. Él sabrá por qué. Y hermanos, algo que vimos es que más adelante Dios les concedió su casa, y mejor que aquella que ellos habían visto, porque Dios es fiel a sus promesas. Aleluya, porque amén. Dios es bueno, hermanos, porque Dios es misericordioso. Amén, Y aleluya. también, hermanos, he mencionado hace tiempo, cuando compramos nuestro primer carro aquí en Estados Unidos. Hermana Olivia recordará, y en ese tiempo estuvimos orando, iba a ser nuestro primer carro, y nosotros estábamos ahorrando y estábamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos, que pues podamos tener un carro, lo necesitamos, pero que sea el carro que tú nos quieras dar. Y usted sabe, ahí pidiéndole a Dios, uno podría decir, pero son cosas insignificantes. No, Dios se agrada en esas cosas cuando le pedimos a Él, y Él se glorifica. Porque yo recuerdo, hermanos, que estuvimos pidiendo a Dios, juntamos el dinero, ya teníamos el dinero destinado, cierta cantidad de dinero lo teníamos destinado para el carro. Fuimos ya a comprar el carro, y estaban muchos carros, pero estábamos decidiendo entre dos carros. Pero el presupuesto y lo que teníamos para el carro alcanzaba para uno, pero a mí me gustaba más el otro. Yo decía, pero lógicamente costaba un poco más. Y yo quería el otro, sinceramente yo decía, bueno, no. Pero ahí habíamos orado y habíamos pedido a Dios, y Dios no nos permitió comprar el carro que yo quería, sino el otro. Y algo, hermanos, que vemos que pasó no mucho tiempo, y resulta de que después nos enteramos que el otro carro que yo quería en ese momento, el cual Dios no permitió que lo compráramos, lo compró alguien más, hermanos, que nosotros conocíamos, y el carro se le arruinó completamente. Ya no sirvió el carro. Entonces, son cosas donde uno puede ver y uno dice, verdaderamente Dios escucha la oración, verdaderamente Dios se glorifica, y nos lo impidió, porque Él sabía que si nosotros comprábamos ese carro, en no mucho tiempo nos íbamos a quedar sin carro. Y si en cambio, hermanos, ese primer carro que tuvimos, lo tuvimos en Houston, Texas, mientras vivimos allá, y ese mismo carro nos trajo al estado de Illinois cuando nos movimos, y lo tuvimos ahí todavía un tiempo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios escucha la oración. Dios se glorifica en nuestras oraciones.
toda la respuesta en nuestra vida, hermanos, está en la oración. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que vemos, hermanos, que dice la Escritura que por nada estemos afanosos. Muchas veces estamos afanados, preocupados, tratando de hacer cosas, conseguir cosas, porque estamos preocupados en cierta manera, como también nos dice allá en Mateo capítulo 6, pensando qué comeremos, qué vestiremos. Afanados, el afán y la ansiedad, se nos habla del afán y la ansiedad ahí en Mateo capítulo 6, y vemos que muchas personas en afanarse por arreglar las cosas, hermanos, por en cierta manera solucionar las cosas, se alejan de Dios. Pero dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso la Escritura nos enseña: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que la Escritura nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 al 9, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos como, hermanos, en la oración, en la obediencia, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que nosotros, hermanos, podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Cuando venimos a este altar, cuando venimos a este lugar, nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Dice la Escritura: porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser sobrios y velar. ¿Cómo? Como dice la Escritura, que tenemos que velar en la oración. La Escritura nos habla y nos enseña estas cosas, y hemos visto, hermanos, que sin duda hay muchas razones, muchas cosas por las cuales usted y yo tenemos que orar. Podremos decir: ya lo sabemos. Bueno, no entiendo eso. La pregunta es: entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque, como hemos visto, hermanos, saber una cosa es algo completamente diferente a hacerlo, porque muchas veces podemos saber ciertas cosas, pero si no lo estamos haciendo, de nada nos sirve. Y es más, hermanos, la Escritura es clara: si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que muchas veces podemos decir: pero eso ya lo sé. Bueno, la cosa es que si no lo estamos haciendo, entonces estamos fallando delante de nuestro Dios. Vemos que hay, hermanos, diferentes razones por las cuales tenemos que orar. Sobre todo, hermanos, ustedes o muchos de nosotros, si tenemos hijos pequeños, ellos van creciendo, hermanos. Estamos viviendo en un mundo en el cual ellos son influenciados por las redes sociales, influenciados, hermanos, por tal vez programas donde tratan de poner en ellos ciertas ideas que van en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos, no oramos por ellos, no le pedimos: Señor, ayúdanos. Vimos que el padre de Sansón, hermanos, él oró y él pidió, él quería saber cómo se tenía que hacer con el niño. Él mismo dijo esas palabras. Y vemos, hermanos, que Esdras en capítulo 8, verso 21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Jabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo